que es verdad. Acuérdense que la palabra de Dios posee ciertos atributos, es eterna, su palabra es inmutable, nunca pasa, nunca deja de ser. Su palabra es verdad. Y dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, conoced pues que Jehová es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y que a través de este pasaje, Señor, tú nos enseñes a cada uno de nosotros. Que tu verdad, Señor, sea establecida en nuestras vidas, para que nos cambie, para que nos confronte, Señor. Pero sobre todo, Señor, para saber y conocer en nuestras vidas cómo es tu fidelidad, Señor. Y que esta mañana podamos responder, Señor, a esa fidelidad en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con esa fidelidad, Señor? Sí, Señor, háblanos en esta mañana, Señor, y que tu nombre sea exaltado a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Decir que Dios es fiel es decir que Él hará lo que dijo y cumplirá cada una de sus promesas. Hablar de la fidelidad de Dios es estar hablando de lo que es su naturaleza. Intrínsecamente, Él es fiel. Y si decimos que Él es fiel intrínsecamente, entonces podemos determinar que Él no puede actuar de otra manera. Él no puede cambiar. Entonces, si Dios dice algo, entonces podemos tener la seguridad de que Dios no miente, de que Dios no muestra doble cara. Y como Dios no miente y como Dios cumple, entonces es un Dios que puede ser confiable. Como comienza este versículo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y por qué dice eso? Que Jehová tu Dios es Dios. Porque lo hace a referencia a los dioses que tenían los pueblos paganos, inclusive el propio pueblo de Israel, que a veces se inclinaba a adorar otros dioses. Esta frase significa: el verdadero Dios soy yo, fuera de mí no hay otro Dios. Mas sin embargo, el hombre deja de confiar en Dios para confiar en otros dioses. Pero esta frase nos enseña que ¿cómo es posible que el hombre pueda confiar en algo fuera de Dios cuando lo que se llama dioses no es verdad? ¿Cómo algo que no es verdad puede ser confiable? ¿Cómo el hombre puede ser capaz de confiar en otro Dios que no sea Dios y creerle cuando son dioses falsos, cuando esa deidad es una mentira? Por eso dice: conoced pues que Jehová tu Dios, Él es Dios. Los demás son dioses falsos. De tal manera que entonces no podríamos confiar en lo que no existe. Por eso esta mañana comienzo diciéndoles: conozcan a través de esta enseñanza, permitan que Dios hable a sus corazones y conozcan quién es Dios. Porque si no conocemos quién es Dios, entonces eso se ve en nuestras vidas. Y lo que hoy queremos presentar es entender qué es la fidelidad de Dios. Entonces comenzamos, en primer lugar, ¿qué es ser fiel? Cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de ser fiel, estamos hablando de que es estar firmes y constantes en sus afectos, ideas y obligaciones, y que cumple con sus compromisos hacia algo o hacia alguien. Repito, que ser fiel es alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Si lo ponemos como referencias,
Ese es uno de los pilares dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que sostiene a un matrimonio a final de cuentas? Fidelidad. ¿Y por qué sostiene la fidelidad? Porque de acuerdo a esta definición, es alguien que es firme y constante en sus afectos, que no dejamos de amar, que no dejamos de sentir lo que sentimos la primera vez, y que nuestras ideas y nuestras obligaciones las cumplimos cabalmente, que no cambiamos, que nos mantenemos constantes con nuestra pareja. Eso es lo que hace que un matrimonio sea fuerte. Y como Dios es inmutable, entonces es imposible que Dios deje de ser fiel. Como Él no cambia, es imposible que Él sea fiel. Él cumple con su palabra, su fidelidad entonces no tiene variación. Dios no es más fiel ayer que hoy. Dios no fue más fiel hace 2000 años que el día de hoy. En Él no hay variación, entonces Dios se mantiene fiel. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde el deporte de moda es la infidelidad. Porque a veces nos cuesta trabajo confiar en Dios, porque vivimos en un mundo de engaños. Hemos sido engañados, hemos sido pillados. Y para que alguien entonces pueda confiar, entonces cuesta mucho trabajo. Porque el hombre aprende desde el comienzo, aprende a mentir y a disimular. Aprendemos a disfrazar muy bien lo que es malo para que parezca bueno. Nos volvemos en personas expertas. Tan expertas nos volvemos que aún, fíjense bien, aún cuando a veces se nos presenten evidencias de nuestra infidelidad y aún presenten argumentos de que no somos fieles a nuestra palabra, que hemos salido engañadores, que hemos sido falsos, aún cuando se nos demuestra nuestra infidelidad, negamos y decimos que no hemos sido infieles. Cuando ahí está la evidencia, ¿no? Cuando de repente alguien lo pillan engañando a la esposa y presentan la imagen y dicen, no, es que ese no soy yo. Porque aprendemos a mentir. Por eso el primer mandamiento dentro del decálogo, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que lo primero que Dios nos demanda es que seamos fieles a Dios. ¿Y por qué Dios en su primer mandamiento del decálogo, Dios nos enseña a ser fieles a Dios? Porque no puede existir una relación real si no hay fidelidad. Nadie puede decir que tiene una buena relación con Dios si no es fiel a Dios. Entonces, para que exista esa buena relación con alguien, primero debe de haber fidelidad. Por eso les digo esta mañana, ¿cuál sería una de las principales evidencias de la infidelidad de este mundo? ¿Por qué decimos que el mundo es infiel? Pues solamente tenemos que voltear a las estadísticas del divorcio. ¿Por qué la gente se divorcia? La causa número uno, ¿qué creen que sea? Infidelidad. Es la infidelidad. Por eso esta mañana, mis hermanos y mis amigos, conozcamos que Dios es fiel. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Es increíble lo que dice este pasaje, porque aun cuando hemos conocido a Dios,
y venimos a la iglesia y tal vez tenemos un ministerio, u otros compartan el evangelio, les toca la honra de estar enseñando a través de un púlpito, pues ninguno de los que estamos aquí a veces somos tan fieles con Dios, porque llegamos a fallarle a Dios todavía, sino, por no decirlo todos los días. Pero más sin embargo dice este versículo que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, no se puede negar a sí mismo. Cuando dice que no se puede negar a sí mismo, significa que solo puede actuar como lo que Él es. Lo que Él es. Por ejemplo, un gato. ¿Un gato puede maullar? Sí, un gato puede maullar. ¿Y por qué maulla un gato? Porque esa es su naturaleza. Pero yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos han visto a un gato que ladre? Eso no existe. El gato, ni siquiera un nanosegundo en su vida, deja de ser gato. ¿Y por qué? Porque esa es su naturaleza. No hay ningún instante en su vida que deje de ser lo que es. Entonces, el gato siempre va a ser gato, porque esa es su naturaleza, eso es lo que Él es. Y eso es lo que está diciendo este versículo, que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios fiel. Y no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, es algo parte de Él. Cuando hablamos de que Dios es fiel, es que Dios no está tratando de ser fiel. O no es que Dios de repente a veces es menos fiel que otras épocas. No, Dios nunca trata de ser fiel o se esfuerza por ser fiel. En su naturaleza es ser fiel. Él no tiene que esforzarse, Él no tiene que pensar en la fidelidad, porque esa es su esencia. Por eso dice que Él no se puede negar a sí mismo. Entonces Dios es verdad y nunca puede mentir. Y una de las maneras en que la Biblia nos enseña sobre la fidelidad de Dios es haciendo una comparación con el ser humano. Vayan conmigo al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y dice este pasaje que Dios es fiel, fíjense, porque Dios no es humano, Él no es criatura. Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Es decir, el hombre miente porque eso está dentro de su naturaleza. Pero Dios, aquí está diciendo este versículo, pero Dios no es hombre. Dios es veraz, digno de confianza, nunca nos va a fallar. Por eso clama el creyente en Lamentaciones capítulo 2, versículo 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Porque cuando alguien conoce a Dios, puede orar y puede exclamar de esta manera: nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. También aprendemos de la fidelidad de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. A partir de que nosotros conocemos a Dios, nuestra confianza y de conocerle cada día, aprendemos de Él porque vemos cómo es que Dios actúa con nuestras vidas. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 31 y versículo 32. Mateo 6, 31. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, o que haremos, o que beberemos, o con qué nos vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis de todas estas cosas. Aquí está diciendo este pasaje
que Dios sabe nuestras necesidades, conoce cuáles son aquellas cosas que requerimos para nuestro diario vivir. Pero para entender un poquito más este pasaje, si nos vamos un poquito más atrás, este pasaje nos enseña a que no podemos tener dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ese es el contexto por lo que está diciendo esto. ¿Y por qué Jesús está hablando de que no podemos servir a Dios y a las riquezas? Pregunto esta mañana, ¿cómo es servir a las riquezas? ¿Qué significa servir a las riquezas? Cuando la Biblia habla de servir a la riqueza, no está hablando de que nosotros ponemos un altar y hagamos un Dios del dinero, porque esa no es la expresión en realidad, sino esto es algo sutil que sucede más común de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando dice que no podemos servir a Dios a las riquezas, servir a las riquezas es afanarte por tus necesidades todos los días. Estás afanado por tus necesidades que terminas enfocado en hacer dinero a tal grado que por ese afán que tienes por hacer dinero no tienes tiempo para servir a Dios. Eso significa. No es que hagas un Dios del dinero y entonces tú estés adorando y pensemos que el Dios sea un Dios. No, sino que es tanto nuestro afán por nuestra necesidad, porque no estamos pensando de que Dios es fiel, creemos que Dios no se está fijando en lo que necesitamos, y como estamos tan afanados en esas cosas, entonces trabajamos y trabajamos, queremos hacer dinero, pero estamos tan afanados en hacer dinero para suplir nuestras necesidades, que llega un momento en que no tenemos tiempo para servir a Dios. Y por eso dijo Jesús, ustedes que se afanen y que no confían en mí, que no han aprendido a que conozcan que yo soy fiel, entonces ustedes quieren suplir sus necesidades, trabajan más, se esfuerzan, aprenden a hacer dinero, pero ese esfuerzo y ese resultado que ustedes ven en su vida, lo único que provoca es que ya no tengan tiempo para servirme a mí. Y es lo que pasa. ¿Cuánta gente que ustedes conocen y que yo conozco es gente que está tan afanada en su trabajo, haciendo dinero por suplir sus necesidades, pero no tienen tiempo para Dios? Entonces hay algo que no está bien. Porque la manera en que nos queremos justificar y decir que estamos haciendo bien porque es para nuestras necesidades, es que entonces tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas a tal grado que entonces nos sintamos satisfechos, complacientes por lo que tenemos, pero sin Dios. Y si ustedes me ponen a decidir entre suplir mis necesidades y dejar a Dios, prefiero tener necesidad antes que dejar a Dios. Pero yo sé que muchos necesitan tomar esa decisión. Muchos prefieren suplir sus necesidades, trabajar mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo al trabajo, de tal manera que el trabajo inconscientemente se convierte en un Dios. ¿Y por qué se convierte en un Dios? Porque entonces le dedicamos tal tiempo al trabajo, a suplir nuestras necesidades, que no hay tiempo para servir a Dios. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tal vez vivir con menos comodidad, pero sirviendo al Señor. Pero eso yo no puedo obligarte a que dejes de trabajar o dejes de ganar menos. Esa es una convicción, eso es un trabajo entre tú y Dios. Y saber qué es lo que quieres. Entender en realidad si estás haciendo bien las cosas o no has conocido a Dios, que Dios es fiel. Por eso, cuando leímos este pasaje, nos dice el versículo 31, por tanto, refiriéndose a lo que acababa de decir, ya entendimos el contexto. Por tanto, dice, no os preocupéis. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe
que necesitas de todas estas cosas. Entonces, ¿por qué sucede esto de acuerdo a este pasaje? Porque no confías en Dios. Porque no crees que Dios conoce tus necesidades. Porque no has conocido, como el texto principal, no has conocido que Dios es fiel. Por eso dice Mateo, capítulo 6, versículo 26, si Dios tiene cuidado de las aves para alimentarlas, ¿cuánto más estará al pendiente de las necesidades de sus hijos? ¿Cuánto más? Dice Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no son hijas o hijos de Dios. Y aunque no son hijos de Dios, son criaturas. Es algo que Dios ha hecho, Dios las alimenta. Dice, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Por eso confiar en Dios es un requisito indispensable para agradarlo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánta fe necesitas? ¿Cuánta fe Dios te exige para que creas en Él? ¿Con cuánta fe te salvas? ¿Con cuánta fe la gente se puede salvar? Puede ser tan delgadito como un hilo de una telaraña, pero depositado en el objeto correcto es suficiente para traer salvación. Porque no depende de cuánta fe nosotros podamos tener. Si está en el lugar correcto, depositado en el lugar correcto, entonces eso hace que las cosas puedan cambiar en nuestras vidas. Y no como hoy se enseña y se predica, que debemos de tener una fe poderosa. Hermano, ora de tal manera para que tu fe... No hay fe poderosa. No hay una gran fe. No hay una fe que hace milagros. No existe eso. No es bíblico. Porque tú puedes tener mucha fe, presumir que eres un hombre espiritual, que tienes mucha fe, pero si esa fe en realidad no descansa en Jesucristo, de nada sirve. Pero si tú me dices que tienes una fe tan débil, tan delgada, tan poquita, pero la depositas en Jesucristo, suficiente para salvar tu vida. Porque no depende de cuánta fe puedas tener. Hemos endiosado a la fe. Hemos creído que la fe es poderosa. La fe no tiene poder. Si suceden los milagros, si Dios actúa a través de nuestras vidas por medio de la fe, no es la fe la que hace que las cosas sucedan, es Dios. Entonces podemos descansar que sus promesas son seguras. Lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha prometido, Él las cumplirá. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios nunca ha fallado a su palabra. Y la garantía de su promesa está basada en la obra de Jesucristo. ¿Por qué decimos esta mañana que Dios no nos va a fallar? Porque la evidencia nos la ha dado Dios. ¿Y cómo demostró esa evidencia de que Él es fiel a su palabra? Dándonos a su Hijo. Bueno, estamos tan acostumbrados, y yo sé que digo, Dios nos dio a su Hijo, eso ya lo hemos escuchado 1000 veces. Pero lo tenemos en poco. ¿Cuántos quisieran dar a su hijo por rescatar la vida de otra persona? No creo que haya alguien aquí dispuesto a dar su hijo. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué sabemos que Dios es fiel? Porque nos dio lo más precioso que Él tenía. Nos dio a su hijo. Por eso
Es grave cuando no confiamos en Dios. Por eso es algo serio cuando alguien duda de Dios. Podría decir que hasta es ofensivo que un cristiano dude de Dios. Porque si nos demostró con lo más precioso que tenía, dándonos a su Hijo, y todavía nosotros nos ponemos de dignos, y que todavía tal vez quisiéramos señales, o que Dios de alguna manera se muestre y que nos convenza de su fidelidad, yo diría esta mañana no tenemos vergüenza. Exageramos, presumimos, nos sentimos de lo que no somos, nos damos el paquetazo que en verdad no valemos nada. Por eso digo que aún no confiar en Dios es ofensivo, porque Dios mostró su fidelidad dándonos a su Hijo. Por eso dice Hebreos capítulo 6, versículo 17, que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y para qué Dios ha hecho todo esto? Mostrarnos su fidelidad, para que entonces nosotros podamos animarnos y asirnos, abrazar las promesas puestas delante de nosotros, para que no tengamos duda de que Dios es fiel, de que Dios obrará en nuestras vidas. Ahora nos toca actuar conforme a esa fidelidad de Dios. Si Dios es fiel, entonces confiemos nosotros en su fidelidad, principalmente cuando nos encontramos en medio de tribulaciones y pruebas. ¿Cómo mostramos nuestra fidelidad a Dios? Cuando somos probados. Cuando Dios toca lo que más amamos. Yo he hablado con mi esposa varias veces y he hablado con mis hijos. ¿Qué pasaría si Dios me quitara a mi familia? ¿Cuántos consideran que ese es uno de los golpes más duros que te puede pasar en la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a renegar de Dios? ¿Me voy a enojar? ¿Le voy a dar la espalda? ¿Qué pasa si vengo un domingo a compartir y nadie viene a la iglesia? ¿Qué pasa si vengo y todos los músicos dicen que ya no quieren servir a Dios? ¿Qué pasa si un día me dice mi esposa, ¿sabes qué? Yo sigo aquí, sigo en la casa, pero ya no quiero seguir con tu Dios. Si tú quieres ir a la iglesia, tú continúa con tu Dios, pero yo ya no quiero seguir con tu Dios. Reniego a ese Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a alejar de Dios? ¿Voy a renegar? ¿Me voy a enojar con Dios? ¿Me voy a ir al mundo y me voy a revolcar con el mundo porque la gente no es fiel? ¿O aprendo que nada ni nadie es lo suficiente valioso para dejar de ser fiel a Dios? Yo he aprendido eso, mis hermanos. Con una persona que venga, con 10, con 1000. Si yo tuviera una iglesia de 1000 personas, a mí no me digan que yo voy a ser más fiel a Dios, o que yo voy a cambiar y que ahora sí le voy a echar ganas. Porque creo que yo en todos estos años, mis hermanos, que han sido difíciles para nosotros, que no tenemos la promesa de nada, al menos humanamente, de que a veces hemos tenido que fluctuar en muchas situaciones, de seguir adelante con esta iglesia, mis hermanos, eso no cambia con nuestra fidelidad a Dios. No debería cambiar en tu vida. Si el mundo te da la espalda, si el mundo te traiciona, si el mundo no es fiel contigo, déjame decirte esta mañana, Dios no cambia, es inmutable, Él sigue siendo fiel.
Y tenemos que mantenernos fiel al Señor. Yo les compartía, no me acuerdo si fue el miércoles, les decía algo parecido. Yo no preparo un estudio porque les voy a compartir a 500 personas. No importa si es 1 o 2. Yo tengo que ser fiel a Dios. Mi preparación no está en función de cuánta gente me va a escuchar, o me va a aplaudir, o me lo va a agradecer. Porque lo hago porque entiendo que Dios ha sido fiel en mi vida. Y la única respuesta que yo le puedo dar a Dios es siendo fiel. Yo por eso les digo esta mañana que cada quien cumpla con su fidelidad y es suficiente. Yo tengo que ser fiel. No importa si la gente es fiel o no es fiel. Si la gente quiere venir o no quiere venir. Si la gente se quiere comprometer con la iglesia o no se quiere comprometer con la iglesia. Mi fidelidad no depende de la gente. Depende de esa fidelidad que Dios ha dado a mi vida. Y no puedo traicionarlo. Y no puedo darle la espalda a Dios porque lo único que he recibido es su misericordia, su amor, su fidelidad. Entonces, yo no puedo cambiar. Si aún mi esposa, es un ejemplo obviamente, dejara de amar a Dios, dejara de servir a Dios, claro que me va a doler. Pero Dios está por encima de cualquier persona. Por mucho que ame a esa persona, Dios está por encima de todo eso. Y esa es la respuesta que debemos de tener ante nuestro Dios. Mi hermano y mi amigo, deja de estar viendo a los demás para comprometerte con Dios. Yo no quiero escuchar porque me da mucha tristeza cuando escucho es que mi mujer no quiere venir a la iglesia, yo por eso no vengo. ¿Qué? Es que mi esposo pues yo no quiero venir, ya cuando él venga entonces yo vengo. No, mis hermanos. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que pintar rayas, sea el esposo, la esposa y los hijos. No estoy diciendo que te divorcies, no estoy diciendo que dejes de amar, estoy diciendo que hay una línea en donde tú tienes que ser firme y no puedes ceder aún cuando sea tu familia, tu marido o tu esposa. Porque le debemos fidelidad a Dios por encima de nuestra propia familia. Jesús dijo, si ustedes no me aman a mí, más que padre o madre, hijos o hijas, no pueden ser mis discípulos. Pero pareciera que la fidelidad de muchos está condicionada a la fidelidad de los demás, o lo que diga la gente. Si hay gente, no hay gente. Si hay servidores o no hay servidores. ¿Qué pasa si en esta iglesia nadie quiere barrer y nadie quiere trapear? ¿Qué vamos a hacer? No, yo no lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer. Mis hermanos, le vamos a tener que entrar. ¿Y saben qué? Servir a Dios no es fácil, porque a veces requiere tiempo, requiere esfuerzo. ¿Cuántas veces me he sentido cansado, sin ganas de hacer nada? Pero bien dijo Jesús, la carne es débil, mas el espíritu está presto. Y a veces venimos aquí no por ganas, a veces de venir a hacer el aseo o de hacer otras cosas. No es que a veces, ¡ay, qué gana, qué bendición! No, pero pensamos en la fidelidad de Dios, que tenemos que serle fiel a Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo en esta tierra? No fallarle a Dios. Si los demás no quieren ser fieles, no quieren servir, no se quieren comprometer, mi hermano, sé fiel. Porque Dios ha sido fiel con tu vida. Es suficiente para responderle a Dios y no fallarle. Esta mañana, mi hermano, ya no le puedes fallar a Dios. No tienes excusa, no tienes pretexto por lo que suceda alrededor de tu vida o de tu familia. No le puedes fallar a Dios. ¿Y por qué no le puedes fallar a Dios? Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nuestras vidas. Y eso solamente tiene una respuesta
de no fallarle a Dios. Yo sé que a veces nos cansamos, los domingos, de aquí las mujeres se tienen que ir a otra hora, pero estamos de paso aquí, mis hermanos. Aquí no venimos a vacacionar. Las vacaciones es en la eternidad. Allá vamos a descansar, pero aquí el cuerpo se va desgastando, como dijo Pablo, sí, se va desgastando, porque a veces hay que hacer muchas cosas. A veces por compartir el evangelio como sucedía antes, y sigue sucediendo, que por solo compartir el evangelio los hermanos, sin una mano, sin un ojo, sin un pie, decían los historiadores que llegaban a las ¿cómo se llama? Cuando se juntaban todas las iglesias, ¿cómo se les dice? A los concilios. Y decía la historia que era un espectáculo ver la llegada de los hombres, los siervos de Dios. Pero muchos de ellos que llegaban a estos concilios a hablar de Dios, a establecer los principios de Dios, las doctrinas de Dios, muchos de ellos sin un ojo, sin un pie, sin un brazo, quemados, mordidos, traían las figuras, los rasgos de su fidelidad a Dios. Y aún así, todos rencos, sin brazos, porque habían sido comidos por los leones, ahí sirviendo al Señor. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos sabían que estaban de paso. Que aquí en este mundo no venimos a vivir como reyes, como se nos dice, que mereces lo mejor, que mereces tener una buena casa, un buen carro. Mis hermanos, todo eso sí lo vamos a tener, pero en la eternidad. Allá sí. Aquí no sé cómo nos toque vivir la vida, pero si hay algo que requiere la iglesia es serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. No seas fiel porque tu esposo quiere ser fiel. No, hoy no quiero ser tan fiel. Pues yo también, yo te apoyo. No, mis hermanos. Si tu esposo no quiere venir a la iglesia, tú vente. Si tu esposo no quiere ser fiel a Dios, tú sé fiel a Dios. Eso no es pecado. Es pecado hacerle segunda a tu marido o a tu marida. Me acordé ahorita de un meme ahí que agarraron unos pillos y le dijeron: ¿y tú qué haces? Bueno, en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Y le dijeron al otro: ¿y tú? No, pues yo soy su ayudante. No, mis hermanos, sé fiel a Dios no por la gente, sé fiel a Dios porque Dios ha sido fiel con nuestras vidas. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque necesitamos cada día conocer de tu fidelidad, Señor. Y sé, Padre, que muchos hemos fallado. Muchos no hemos respondido a esa fidelidad tuya. Antes hemos respondido con infidelidad. Porque no somos constantes. Porque somos personas frías. Somos personas que no te buscamos. Ni siquiera las cosas básicas como leer tu palabra o tener nuestro tiempo de oración contigo, Señor. Tal vez algunos, Señor, siguen compitiendo entre la playa y la iglesia, entre quedarse en la casa o venir a escuchar tu palabra, Señor. Y cuando escucho eso, Señor, a veces me suena increíble que sigamos lidiando, Señor, con esas decisiones. Pero la única manera, Señor, es que tú muestres tu fidelidad, Señor. Hablamos de esa muestra de amor a través de tu Hijo, Señor. Y que esta mañana tú puedas traer luz, entendimiento, Señor. ¿Qué más se necesita para serte fiel, Señor? Si nos diste a tu Hijo. No, Padre. Esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque te hemos fallado.
Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho al 100 nuestro trabajo. Porque hemos puesto pretextos para servirte. Porque siempre buscamos la manera de no servirte, de darte la vuelta, Señor. Pero que esta mañana, Señor, podamos apreciar tu fidelidad, Señor. Y que es un privilegio venir aquí, Señor. Que es un privilegio venirte a exaltar, a servirte, a tocar un instrumento, a venir, Señor, a darle clases a los niños, a estar viniendo al aseo, Señor. Es un privilegio, Señor, porque es lo menos que podemos hacer. Enséñanos a dar nuestra vida, Señor, nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor, todo lo que somos para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.